Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Semillero de Investigación, Temas y Problemas de Fenomenología y Hermenéutica. El día de hoy, como ustedes saben, nos corresponde discutir el capítulo de Miranda Fricker, relativo, número 5, ¿no? Relativo a esta genealogía, a esta justificación que ella hace de la virtud de la justicia testimonial. Según nuestro orden de lecturas, el día de hoy nos acompañan también, como la vez pasada, la profesora Catalina Barrio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien agradezco mucho estar aquí, y el profesor Carlos Andrés Garzón, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, que también está estudiando estos temas. Y bueno, y por supuesto, eh, todos y todas los miembros del semillero. Bueno, comienzo entonces con mi primer comentario y hacemos como solemos hacer una primera ronda de comentarios y luego una discusión motivada a partir de los comentarios de todos. Y bueno, el mío tenía que ver, en este capítulo es especialmente interesante, o bueno, en realidad todos son tan interesantes, pero me llamó la atención de este capítulo el recurso de Miranda Fricker al estado de naturaleza. Digamos que hasta el momento habíamos visto que su manera de proceder tenía que ver más que todo con traer ejemplos de la literatura y a través de esos ejemplos mostrar en contextos históricos muy bien definidos cómo se produce algún tipo de injusticia. Pero aquí entra en juego un recurso proveniente de la filosofía política, nos dice ella efectivamente, un recurso a el estado de naturaleza eh, como grupo mínimo social o forma mínima de organización social que daría cuenta de las necesidades básicas de esa organización social y que nos permitiría, digamos, establecer lo que diría yo es propio de nuestra sociabilidad o de nuestros encuentros sociales y de los intercambios epistémicos que se realizan en esos encuentros sociales. Pero me llama la atención el método como tal, digamos, recurrir a esto y lo que está detrás, el trasfondo, y es la necesidad de ofrecer una justificación eh, de corte, en mi opinión, en esta lectura, pero por supuesto todo esto lo podemos discutir, un tanto naturalista por un lado y universalista por el otro lado. Es decir, ella misma eh, no solamente quiere reconocer los distintos contextos históricos en los que se presenta históricamente, fácticamente, esta injusticia que puede ser identificada, digamos, históricamente e históricamente, digamos que el hecho de que ahora dispongamos del concepto de injusticia hermenéutica y testimonial, pues es también un hecho histórico, pero ella quiere, además de que sea un hecho histórico, llevarlo eh, o establecer esto como un mínimo eh, propio de nuestra sociabilidad. Y me llama la atención el método, estoy pensando en su comparación con el método fenomenológico que busca también la idealización, pero de una manera muy distinta a partir de la historia. Y es finalmente el problema eterno de las ciencias sociales, en donde siempre hay, digamos, un deseo de alcanzar un conocimiento de carácter universal, pero partiendo de un contexto histórico-cultural determinado. Bueno, entonces digamos que yo quería destacar algunos aspectos, me disculpo de pronto por ser tan detallado en mi comentario, pero quería destacar algunos aspectos de este modo de proceder. Se trata de un modo de proceder que busca realizar una abstracción, entonces se reconoce como una abstracción para alcanzar ese mínimo. Eh, y esa abstracción quiere evitar incurrir en la pura fantasía, en la idealización, en un romanticismo o en un sobreoptimismo. Podríamos agregar quizás también un sobrepesimismo, tampoco quiere ser pesimista. Es decir, ella quiere brindar una visión abstracta, pero al mismo tiempo realista de lo que sería estos mínimos, de lo que serían estas necesidades mínimas requeridas para explicar nuestros intercambios epistémicos en una sociedad mínima. Eh, pero es interesante porque el mismo hecho de querer brindar una visión realista significa que la realidad histórica y vivida por ella termina siendo la medida o el criterio con el cual ella establece lo que será este modelo abstracto. Es decir, el criterio para determinar lo que es realista
y no una pura fantasía o una idealización o un romanticismo o un sobreoptimismo, es justamente lo que ella conoce históricamente como un hecho real. Entonces, sí es una abstracción de una realidad eh, que, que se basa en esa realidad como criterio para establecer estos mínimos. Pero hay otro aspecto que me parece interesante y es la idea misma de genealogía. Y es que no se trata simplemente de establecer una abstracción de una sociedad mínima, sino de suponer que esta sociedad mínima constituye algo así como el origen o la base de toda sociedad histórica y cultural desarrollada posteriormente. Es decir, se establece esta sociedad mínima como, como una sociedad históricamente originaria, o se supone que históricamente en algún momento se habría dado algo así como una sociedad originaria que a través del tiempo se habría convertido en lo que tenemos hoy. Por supuesto, esto no lo confiesa abiertamente, pero esta suposición, eh, digamos que hace parte de la abstracción misma. Es decir, ella no está justificada de ninguna manera, salvo porque es aquello que se supone en la abstracción misma. Es decir, ella también pretende ser el origen de la sociedad histórica. Y esto pues me llama la atención, digamos que entiendo que no tenemos muchos recursos para encontrar, digamos, verdades universales partiendo de hechos históricos, pero es ciertamente llamativo el recurso a este aspecto en filosofía política. Pero también aquí hay una palabra que me parece clave y que aparece algunas veces en el capítulo y es el asunto de la transición de una sociedad mínima originaria a una sociedad histórica desarrollada a partir de ella. Y esa palabra transición es interesante porque muestra que efectivamente esta abstracción de la sociedad mínima eh, termina siendo algo así como, o termina siendo pensada como el punto histórico de arranque de la sociedad histórica. Entonces, quería sacar a la luz estos aspectos justamente para mostrar que en el fondo ella pretende ser tan naturalista y universalista como el propio, como el propio Williams. Y el segundo aspecto que quería destacar es justamente aquel en donde ella termina em, introduciendo la virtud de la justicia testimonial que ella quiere mostrar aquí como una virtud que debe surgir también de esta sociedad mínima. O sea, ella quiere mostrar que esto hace parte, digamos, de las condiciones mínimas, finalmente, de cualquier intercambio epistémico mínimo. Eh, Ella, digamos que llega a la conclusión de que la percepción social de una sociedad mínima debe incluir necesariamente una categorización social y en ese sentido los temas que han aparecido en el primer capítulo de la identidad social y del prejuicio identitario vuelven a aparecer acá. Entonces aparece también el segundo capítulo de los estereotipos aquí. Esta categorización social de estereotipos termina siendo necesaria para la vida social. Los prejuicios, digamos, de identidad son necesarios para la vida social, están en el propio interés de la vida social, con lo cual se da una especie de lectura instrumental de los prejuicios de identidad como necesarios para el desarrollo o el mantenimiento del equilibrio y el funcionamiento de esta sociedad. Y a partir de allí es que surge esta virtud, digamos, correctiva de la justicia testimonial como basada en esa necesidad. Eh, Quería destacar este aspecto porque pues es justamente el punto en donde entra la propuesta de Fricker de esta virtud como algo, como un aspecto anclado al, 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 al fundamento mismo de toda sociabilidad. Eh, y bueno, y en este sentido yo creo que ella, digamos que coincide
coincide con muchos autores que buscan establecer, sobre todo en filosofía política, que buscan establecer como los mínimos de, de una sociedad en la que se produce una deliberación. Y el grupo de trabajo de Francia con el que habíamos estado interactuando, pues ha estado tratando temas en donde finalmente se ve que hay una especie de tensión entre, entre los asuntos históricos, culturales y la idea, digamos, universalista de unos mínimos básicos propios de toda sociabilidad. Hay una cierta tensión ahí, pero en general diría yo que coinciden. Me atrevo a pensar que hay en Gadamer en particular y en otros autores una una cierta idea muy relacionada con esto, un cierto ideal de una racionalidad muy básica y de unos mínimos que son, digamos, tendencias naturales del ser humano. Por supuesto, no hay un autor como Gadamer, una especie de justificación de este tipo, pero en el fondo, al hablar de un modelo del diálogo semejante al modelo del testimonio, parece Gadamer establecer algo así como las condiciones mínimas de posibilidad del mutuo entendimiento, de la mutua comprensión, y en ese sentido también habría en él algo así como una puesta al descubierto de unas estructuras que se pretenden, digamos, innatas o se pretenden universales y dadas para todos los seres humanos, eh, todos los seres racionales. Entonces, este sería, digamos, pues, mi primer comentario, mi primer interés aquí. Dejo ahí. ¿Quién más quiere comentar o quién quiere continuar con esto? Bueno, hoy están muy tímidos. Oscar, el más valiente de todos, Sí, bienvenido. una cierta valentía intelectual, profe. No, pero fantástico, Oscar, adelante. Profe, yo simplemente quisiera como señalar unos aspectos que a mí me parecen significativos en un punto especial del texto relacionado con la hibridez ético-intelectual. Justamente porque ahí aparece un tema que de alguna manera ya había mencionado en otra ocasión sobre que la comprensión es afectiva, solamente que aquí aparece como la conducta emocional propia de una conducta intelectual, o más bien, es propia de una conducta intelectual. Entonces me parece pues como significativo resaltar este aspecto porque justamente el tema del contexto en Fricker es determinante o más bien decisivo para entender esta hibridez de la virtud testimonial. Y me parece que de pronto un diálogo que se puede establecer, pues a propósito que ustedes habían comentado la vez pasada, sobre de pronto que en Fricker no había de pronto esa alusión puntual a la hermenéutica, yo creo que se podría dar por el tema de la formación. Parece que es un concepto que puede estar latente en tanto, pues justamente que a un nivel reflexivo se puede dar justamente esa virtud correctiva. Entonces me parece que el tema de formación es un tema totalmente transversal que si bien de pronto Bricker no lo ha asumido, al menos en este capítulo sí hay alusión a la enseñanza y de pronto al aprendizaje y a otros elementos pues que tienen que ver con ese ámbito. Ese era el comentario. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Oscar. ¿Quién más quiere continuar? Buenos días, Mario, adelante, buenos días. profesor Andrés, buenos días a todos y a todas. Solo un breve comentario porque pues eh, hay que darle espacio acá a los duros, como decimos usualmente. Entonces, pues como les comentaba en sesiones pasadas, pues estábamos tratando a Miranda Fricker en nuestro seminario en la Universidad San Buenaventura, en nuestro seminario de feminismo y epistemología. Eh, Precisamente solo para comentar algo que traté en el ensayo final de la materia que pues traje precisamente este capítulo.
Yo lo hice muy aplicado a un evento histórico que tenía que ver con el evento de feminismo y animalismo en el siglo XIX, contrastado con las ciencias médicas de ese mismo siglo, que se caracterizaron por ser, si bien bastante eficaces en cuanto al logro de vacunas y otro tipo de grandes logros médicos, dejaron a un lado por completo elementos de la sensibilidad que en su tiempo fueron identificados con estereotipos y prejuicios, como lo era el hecho del cuidado, de la sensibilidad que se reflejó en este caso con los animales y las mujeres. Entonces, digamos, parte de lo que centré en el ensayo es que de alguna manera estos grupos de feministas animalistas del siglo XIX hicieron un ejercicio de justicia testimonial para la época, en que lograron darle una relevancia a esos elementos éticos, esos elementos dirigidos a la justicia, que fueron olvidados pues, por una ciencia de algún modo hegemónica en ese momento que si bien fue muy efectiva en el nivel biomédico, olvidó otros elementos. Entonces, de alguna manera, que este tipo de manifestaciones sociales logran esas virtudes híbridas ético-intelectuales, que nos recuerdan que al lado de los elementos netamente científicos de las ciencias naturales, eh, sobre todo las biológicas, hay unos elementos éticos que no deben ser olvidados en ningún momento y que es donde se me hace el aporte más fascinante de Miranda Fricker, que es esta propuesta de una virtud ético-intelectual. Básicamente es eso y pues quisiera escuchar sobre ese tema también opiniones de acá los duros, como lo llamo muy cariñosamente. Mario, gracias, pero por favor, cuéntanos un poquito más de los ejercicios de justicia testimonial que se hicieron en el siglo XIX y que de pronto, sí, bueno, con las herramientas hermenéuticas de las que disponían en el siglo XIX. Eso me parece muy interesante porque de alguna manera nos ayuda a justificar un poco una de las ideas centrales del capítulo anterior, en donde parecía que incluso, digamos, en una época en la que la injusticia testimonial está ampliamente difundida, es posible, con los recursos de la época, cuestionar esta injusticia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, precisamente ese era como el desafío. Yo quería darle una concreción histórica a lo que nos proponía Miranda Fricker, sobre todo porque Miranda Fricker trabaja muy generacionalmente con ejemplos de literatura de una época, y este problema de la relación humano-animal y también con lo que tiene que ver con el feminismo es algo que trasciende generaciones y ya es una cuestión procesual histórica. Como diríamos, en un tiempo de larga duración, por decirlo así. Entonces, lo que me llamaba la atención era que dentro del gran éxito que tiene la ciencia médica del siglo XIX, la ciencia médica del siglo XIX logra las vacunas, la vacuna contra la rabia, logra más adelante lo que son los antibióticos ya en nuestro siglo, logra por primera vez con la teoría de los gérmenes, que fue lo que yo propuse en mi ensayo, dar una posibilidad de manipulación de la naturaleza que lleva por primera vez como ponerle un alto a las enfermedades infecciosas. Entonces era una visión de gran éxito para ese pues, mundo europeo, para esa ciencia occidental. Sin embargo, ¿dónde está el problema? Que ese sustento de ese gran éxito científico biomédico se basó en lo que se llamaba la vivisección. ¿Qué era la vivisección? Tomar animales, perros, gatos, sobre todo conejos, y someterlos a toda clase de, bueno, por un lado se le dice procedimientos experimentales, por otro lado se le puede llamar simplemente tortura, porque era ponerlos en ese entonces en tablas y durante horas, literalmente, pasarlos a bisturí sin ningún tipo de anestesia. Y ese fue el sustento de toda esa ciencia biomédica de ese siglo. Entonces, cuando aparece esos éxitos y la vacuna de la rabia de Pasteur, todo el mundo científico empieza a aplaudir, no, logramos el gran éxito, es un paso grande para la humanidad, pero empiezan a oírse unas voces, sobre todo de mujeres y sobre todo de mujeres feministas, que dicen, oiga, eso no está bien, ustedes están olvidando algo ahí. Los animales sienten, los animales no son la máquina cartesiana que son unos autómatas. Entonces, el prejuicio identitario, ¿de dónde viene?
que los médicos de esa época y muchos adscritos a la medicina decían, ah, no, esas son quejas de esas mujeres que son histéricas, ellas tienen una sensibilidad allá que no saben que la ciencia tiene que la ciencia tiene que estar avanzando. Entonces, básicamente, digamos que en medio de ese prejuicio, quienes protestan son... Perdón, ustedes me disculpan un momento que estoy conectando el portátil que se me va a descargar. Eran 5 segundos y Toma tu tiempo, no te preocupes. continúo contando, si no se me descarga. Listo. Entonces les decía, entonces, en medio de ese gran éxito biomédico, se alzan voces de protestas, entonces, entre ellos, sobre todo, los grupos feministas animalistas. Digamos, el desdén, digamos, ese prejuicio identitario, le diríamos con Fricker, que tiene círculos médicos poderosos, es, no, están hablando de una sensibilidad que no viene al caso con la ciencia. ¿Qué importancia tiene acá que los animales sientan o no? Eso, ellos no sienten y punto. Estamos obteniendo un éxito ahí. Entonces ellas empiezan a protestar y generan lo que se llama el gran movimiento antiviviseccionista, antiviviseccionista en Gran Bretaña. Ese movimiento se opone y consigue éxitos, varias actas contra la crueldad en Gran Bretaña, pero se empieza a diluir con el tiempo y porque el éxito de la vacuna de Pasteur y toda la ciencia biomédica de Pasteur y Koch es muy poderoso. El punto es que a pesar de eso, ese movimiento resurge en los años 60 del siglo XX, perdón, y resurge con fuerza también con los movimientos feministas y sigue oponiéndose a lo que son ensayos que se siguen haciendo con los animales y contra los animales. Pruebas tóxicas, que muchas de las cosas que usamos en nuestra medicina es al costo de millones de conejos, roedores y demás. Y sigue utilizándose el mismo prejuicio. Solo para ir cerrando un poco el tema. Acá en Colombia se presentó el problema del doctor Patarroyo y el problema de los primates que él compraba en el mercado negro del Amazonas y los estaba exterminando. Entonces, digamos, lo que ahí se me hace muy interesante la propuesta de Fricker porque ella nos está diciendo, oiga, la ciencia por efectiva y por, digámoslo, aparentemente como en una torre de marfil que a veces como se encierra, hablo de las ciencias médicas, puede dejar de lado elementos de sensibilidad que nos están haciendo olvidar una parte del conocimiento de nosotros mismos. De hecho, aquí de pronto lo saben algunos más, en etología cognitiva ya sabemos que los animales tienen todo un mundo, no son máquinas. Entonces, de alguna manera con este concepto, Miranda Fricker nos está diciendo, oiga, no olvidemos esos elementos éticos, esos elementos de sensibilidad, que aunque no necesariamente queden en un registro, en un número, están ahí presentes y son, digámoslo, parte de nuestra conciencia ética. Digamos, básicamente es eso, no sé si quedó de algún modo claro. Muy, muy bueno, muy interesante. Muchas gracias de verdad, Mario. Y por favor, no te cohibas de participar porque aquí todos somos duros, como tú dices, todos. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, yo puedo meter la cucharada. Por favor, Carlos, adelante. Gracias, Andrés. Y bueno, primero saludar a todas las personas que no estaban cuando llegué. Em, Quisiera comentar algo en relación a lo que dijiste em, sobre, digamos, como este escenario filosófico del estado de naturaleza para dar cuenta de cómo surge eh, de alguna manera, para dar una explicación de cómo surgen los conceptos de verdad y veracidad y cómo surgen pues todas las cuestiones relacionadas con nuestras necesidades epistémicas. Y creo que comparto
una buena parte de tu crítica, si entendí bien, es una especie de crítica, como esa sociedad mínima de algún modo también está como construida con base en ciertos criterios ya, si se quiere, como preestablecidos, ¿sí? Y yo quisiera como agregar a eso una crítica quizás adicional, que siempre me ha parecido em, pues que difícil de asimilar este tipo de escenarios porque, como me refiero al escenario del estado de naturaleza, porque en ese escenario ya se parte de la idea misma de que el sujeto sobre el cual uno quiere, o el agente sobre el que uno quiere explicar algo, ya posee una cantidad de conceptos, ¿sí? Que justamente son los conceptos que uno quiere explicar, es decir, el concepto, en este caso, el concepto de verdad, ¿sí? Entonces yo quiero explicar cómo surge la necesidad, o Manuel Fricker quiere explicar, junto con Williams, quiere explicar cómo surge el interés por el concepto de la verdad, y lo pone en términos de 3 necesidades, y una de estas necesidades es la necesidad por poseer la verdad. Y eso es rarísimo, que un agente que no tiene el concepto de verdad todavía ya tenga una necesidad por la verdad. Porque la verdad, pues como concepto semántico, pues necesita justamente de un desarrollo, de comprensión, de desarrollo finalmente, y en últimas, la comprensión de un concepto de verdad ya supone el uso de un lenguaje, ¿sí? Y en esto estoy siendo un poco davidsoniano en ese sentido. Digamos, Davidson siempre criticó esta tonta idea, decía él, de tratar de definir la verdad de alguna manera. Él era un deflacionista en este sentido, justamente porque la verdad está presupuesta en el uso del lenguaje, ¿sí? Y se adopta, digamos, de manera primitiva, de modo tal que uno, como gente que va desarrollando o aprendiendo un lenguaje, pues a los niños, por ejemplo, no les tenemos que enseñar, mira, vas a decir una oración correcta, sí, solamente sí, el mundo funciona tal y como la oración dice que es, ¿no? Simplemente el niño va aprendiendo esto y de algún modo el concepto de verdad está presupuesto dentro del desarrollo mismo del lenguaje. Entonces, si uno se pone quizás en el ámbito de una sociedad mucho más primitiva, es decir, una sociedad que todavía no ha desarrollado, digamos, esta necesidad, o no ha desarrollado un lenguaje lo suficientemente sofisticado, sino que se está construyendo y en el que, digamos, todavía no hay algo así como un concepto de verdad establecido o algo así, eh, pues uno tiene que suponer que esa necesidad por poseer la verdad es una necesidad que está, como dices tú, ya impuesta, digamos, desde el marco de referencia explicativo que no quiere dar. No sé si me estoy haciendo entender. Mi crítica, en pocas palabras, es que no podemos, o quizás esa estrategia parece un poco rara. La estrategia de apelar el estado de naturaleza parece un poco rara porque no deja de alguna manera en el aire, ¿sí? Cómo es que justamente surge en nosotros ese valor epistémico de la verdad. No puede surgir el valor epistémico de la verdad por una necesidad sobre la verdad, porque la verdad es justamente lo que está en cuestión. Entonces, fíjense que si pienso yo que si este escenario de la sociedad mínima es un escenario que es contingente, uno bien puede imaginarse de todas formas una forma en la que emergen, digamos, nuestros valores epistémicos eh, de otra manera, ¿sí? Y quizás uno puede irse, y aquí estoy pensando un poco de pronto en Popper, ¿no? Uno puede irse mucho más atrás, ¿sí? Y decir que en realidad el valor, digamos, si el propósito era la supervivencia, quizás la necesidad no era la verdad, sino el error, ¿sí? Lo que se hacía prioritario ahí era la capacidad para equivocarse, justamente para no volverse a equivocar, ¿no? Un poco apelando a esta idea de que es, es en el error donde se aprende, no en la corrección.
Entonces a mí me parece muy curioso apelar a esa explicación de la emergencia, digamos, de esas como dice ella, necesidades epistémicas básicas, suponiendo ya ese mismo concepto que revela, como creo que Andrés estaba sosteniendo, pues ya una especie de abstracción que está construida desde un punto de vista muy particular en el que la verdad ya es un valor epistémico eh, importante. Eso quería decir en principio. Buenísimo, Carlos, muchas gracias, súper interesante ese comentario. Muchas gracias. ¿Quién más se anima? Yo Mientras quería hacer alguien una se anima, pregunta. yo aprovecho para decir algo. Ah, no, mentiras. Adelante, Juan David, por favor. Bueno, era una pregunta para ti, también para Carlos. La pregunta para ti era que nos compartieras, por favor, un poco más acerca de cuál es la crítica que tú le haces también a esa teoría del Estado mínimo. Para mí, esa teoría, pues como yo estudié Derecho, es muy común, muy, ¿cómo se dice?, aceptada, por decirlo de algún modo. Y yo siempre la he visto como una especie de experimento mental, en donde, o sea, es que desde las preguntas que estaba formulando Carlos Garzón, me parece que sí es muy posible demostrar o al menos plantear la inquietud de que de pronto en ese experimento mental que se pretende dar los orígenes, pues en realidad se están suponiendo muchísimas cosas ya. Y me quedó claro gracias a su explicación, pero quería conocer tu crítica, porque mencionaste que el grupo de hermenéutica de la otra reunión tiene algunas, pero no escuché si las mencionaste. Entonces, para que las comentaras. Y la segunda pregunta también era para Carlos, pero de pronto, como no se trata de algo que estemos comentando hoy acá temáticamente, quizá pues lo podemos discutir después, no hay problema. Pero tenía que ver con ese comentario inicial que hice Pero acerca haz de, la pregunta, sí. sí, listo, ese comentario inicial que hice, o sea, lo que quedó pendiente en la sesión pasada, acerca de qué es aquello que, digamos, es más importante o está de por medio del concepto de injusticia hermenéutica. Porque, pues, o sea, como yo veo el curso con Carlos, yo sé que Carlos ha mencionado esa crítica en numerosas ocasiones, va más allá de un nombre, no se trata solo de etiquetar un concepto, pero como yo lo veo, pues precisamente crear un concepto para comprender una experiencia, ¿cierto? Es lo que es fundamental en la superación, por decirlo así, de la justicia hermenéutica. Y su ausencia es lo grave. Es decir, si yo estoy teniendo una experiencia eh, que me está causando cierta molestia o no, pues clave para superarlo es conceptualizarla, poder entender por qué sería buena o mala, cómo se relaciona esa conducta, digamos, con el resto de conductas sociales, y darle un nombre es clave para la comunicabilidad, precisamente porque de nada sirve si yo me invento para mí una explicación de qué es lo que está sucediendo en este caso concreto y nada puedo hacer en términos de comunicárselo a las demás personas para tratar de que la situación cambie. Así que yo veo esas dos cosas como muy importantes, pero no sé bien entonces, o no entiendo bien la crítica completa que está haciendo Carlos a ese concepto. Y bueno, por ahora ya, eran solo esas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan David. Yo creo que podemos referirnos también a la injusticia hermenéutica, aunque la vamos a discutir la próxima vez, pero no veo grave que Carlos nos diga su impresión sobre esto que menciona Juan David. No sé si alguien quiere hablar o le damos la voz a Carlos y que una vez él conteste. Bueno, Carlos, dale y luego si alguien quiere hablar, lo dejamos. No, pero rápidamente, sí, para dejarlo quizás para la próxima sesión en la que vamos a discutir más a profundidad el concepto. Eh, eh, yo creo que lo que yo sostengo o sostuve en algún momento es que no es suficiente, digamos, la asignación de una palabra o una etiqueta o un nombre para la caracterización de la experiencia, sino que
Lo que se requiere justamente de una, no es una cuestión que se resuelva atómicamente, sino que se resuelve holísticamente, digamos, hasta que el concepto no empape o permee el resto de esa piscina conceptual, ¿cierto? Con la que se caracterizan ciertas experiencias sociales, o sea, hasta que no haya como un proceso de contaminación, por ponerlo en esos términos un poco como metafóricos, pues no va a pasar nada ahí, ¿sí? No es que nos inventamos el concepto de acoso, por ejemplo, que es el que pone Fricker, y ya tenemos claro qué significa, y ya tenemos una forma de caracterizar de manera transparente la experiencia del acoso, ¿no? Se requiere obviamente de un proceso de asimilación, primero de esa experiencia referida a ese término y también del papel que juega ese término como arrastrando el significado de una experiencia a lo largo, digamos, de todo un discurso social, a lo largo, digamos, de toda lo llamé yo la piscina hermenéutica social, ¿no? Es decir, el conjunto de recursos hermenéuticos colectivos que se usan para la transmisión de información y la digamos, puesta en evidencia de las experiencias sociales, colectivas e incluso individuales. Se requiere mucho más que eso, ese es el punto allí. Se requiere mucho más que el nombre. Pero claro, un nombre es necesario. Pues no creo que... Sí, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, yo respondo también rápidamente con eso, por lo menos salimos de esta parte. Y es que, bueno, en realidad yo digamos que señalé algunos aspectos problemáticos, pero no formulé completamente una crítica, y no la formulé porque no tengo una mejor respuesta para justificar esto, y porque en cierta forma, digamos, me parece que somos de una cierta manera y que también podemos llegar a describir cómo somos, y quizás muchas veces no sabemos si estas descripciones tienen un alcance completamente universal, pero me parece que es muy razonable pensar que somos de una manera específica. Entonces simpatizo un poco con el resultado, un poco, aunque no totalmente, con el procedimiento del experimento mental que ella realiza. Pero simplemente en lo que sí estaba pensando, pero que no lo dije, es en la Robinsonada que comete en cierta forma Miranda Fricker. Robinsonada porque es casi como traer la figura de Robinson Crusoe, que está perdido por allá en una isla sin sociedad y de la que comienza a surgir todo otra vez. Eh, pero la verdad es que no tengo un mejor recurso. De todas maneras, aprovecho para llamar la atención sobre lo que mencionó, sobre un aspecto que mencionó Carlos, con quien estoy completamente de acuerdo, y me pareció muy interesante lo que él dijo. Y es que él en algún momento mencionó la sociedad primitiva. Ese es otro recurso al que podemos, digamos, recurrir. El otro recurso es pensar en los niños, digamos, pensar en que si abandonamos un niño en una isla o un grupo de niños, entonces hay una especie de sociedad originaria que se genera ahí, y pueden ver ustedes, no sé, alguna película como El Señor de las Moscas, por ejemplo, que tiene implicaciones políticas. Y el otro recurso muy común en filosofía política es el de la utopía, el de la utopía como recurso para digamos, definir aspectos, bueno, peligros a veces. La distopía también es un recurso, peligros de aquello en lo que podemos caer, y también bienes o aspiraciones a las que podemos tender. En fin, entonces llamo la atención sobre eso, pero realmente no tenía una mayor crítica que simplemente este abandono del contexto o abandono de la historia para intentar universalizar el asunto. En eso me parece más consecuente la fenomenología husserliana, que en cierta forma tiene un procedimiento específico para idealizar elementos sin renunciar al elemento correctivo que puede proveer la propia historia, en la medida en que ya proporcionan casos que pueden o validar lo que se ha idealizado antes o cambiarlo.
En ese sentido, ese procedimiento me parece una vía mucho más interesante para idealizar, o tal vez también la de los tipos ideales de Max Weber es otra vía, pero todos esos son recursos muy difíciles y es una discusión muy interesante, la discusión del método en ciencias sociales para tratar verdades universales, o para por lo menos proponerlas o justificarlas o acercarnos a cómo somos finalmente y qué somos. Bueno, creo que Catalina quería decir algo porque te vi prender el micrófono en algún momento, Cata. Sí, sí. Bueno, Cata, sigue. Bueno, yo le quería preguntar también un poco a Carlos sobre este criterio de estado de naturaleza respecto a una noción de verdad. Hay un ejemplo que da Fricker, más avanzado el texto, que es el de la depresión, ¿no? Dice, una cosa es entender la tipología de la depresión en términos de una representación abstracta, como la mencionó Andrés, ¿no? Originaria, en donde ya ahí aparece un significado, podríamos decir así, la depresión es esto, esto y esto, y los elementos que opacan hermenéuticamente desde el punto de vista epistémico ese significado originario. Por ejemplo, la depresión posparto, ¿no? En el caso del feminismo. La depresión posparto en el caso del feminismo no entra en términos epistémicos cognitivos dentro de esa tipificación estructural, ¿no? Entonces, ese elemento viene a dar cuenta de una alteración, ¿no?, de esa estructura que Fricker muy habilidosamente, es una de las partes que más me gustó respecto a la crítica a Foucault, ¿no?, y a este texto de Wartenberg que se llama el poder social situado, ¿no?, la importancia del poder social situado cuando uno intenta alterar esa estructura, ¿no?, obviamente en contra de un poder en donde nadie es responsable, ¿no?, digamos, nadie se hace cargo de eso que pasa, y a favor de un estructuralismo, en efecto, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué estamos a favor? Porque esos elementos son necesarios para alterar esa estructura. Ahora, mi pregunta va dirigida, a ver si logro expresarme con claridad en esto, porque es medio difícil. Digamos, si esa estructura, digamos, abstracta, ¿no?, originaria, no contiene, a pesar de las modificaciones epistémicas, un criterio único ético, ¿no? Por ejemplo, el de autonomía. Volviendo un poco a esta lectura más tradicionalmente vinculada con la filosofía política, ¿no? Uno piensa en el concepto de la depresión posparto o la depresión de un enfermo psiquiátrico, supongamos, y responden al mismo criterio, en definitiva, en términos ontológicos, ¿no? Es decir, responden a un criterio del tipo hay que cuidar o hay que resguardar, digamos, ¿no?, la autonomía del sujeto en cuanto a sus decisiones, ¿no? Pasa lo mismo en términos, bueno, acá actualmente se está discutiendo, por ejemplo, la ley del aborto, ¿no?, que hoy también es algo muy, muy cuestionado a este respecto, ¿no? Es decir, bueno, amplía derechos, pero sin embargo contiene en sí mismo en su estructura una unificación de criterios, ¿no? Es decir, bueno, el derecho a respetar mi cuerpo propio, ¿no? El derecho a resguardarme, es decir, un criterio atómico, si se quiere, no colectivo, ¿no?, en donde eso se pretende instalar en términos colectivos justamente, ¿no? Entonces, ahí hay como un desajuste de esos criterios que Fricker pretende explicar en términos epistémicos y aquello que representa, no representa en términos filosóficos de representación, digamos, pero sino aquello que contiene el significado ontológico, ¿no? Porque uno dice, bueno, se amplía un criterio de depresión si yo advierto que la depresión también corresponde a las mujeres en esta y en esta instancia, sí, se amplía. Pero las consecuencias éticas o el tipo de intervención fáctica que yo tenga sobre eso va a reducirse a un mismo significado ontológico, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista ético. Entonces, esa es una cuestión que aparece a lo largo, digamos, ¿no? Ella habla de relativismo ético, habla de un montón de elementos, pero que al momento de pensarlos pareciera no corresponderse, ¿no? Pareciera como hay una brecha, digamos,
entre ese criterio cognitivo que pretende dar cuenta de una verdad, de ciertos enunciados en referencia a los hechos, y aquello que contiene el significado de esa correspondencia, ¿no? Que no es lo mismo, digamos. Entonces, mi pregunta va un poco dirigida a esa cuestión, que yo veo que es un problema también que circunda, no sé si fui clara, digamos, pero es un problema que circunda esta cuestión que plantea Fricker, ¿no? En referencia a esto que mencionaban. Era eso. Cata, gracias, súper interesante lo que nos haces pensar. Muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Profe, buenos días para Edison, todos. adelante, buenos días. A mí me llamó la atención el apartado que Miranda Fricker le dedica a Aristóteles, cuando ella habla de una virtud híbrida ético-intelectual. Y me preguntaba si, pues yo creo que comprendo que el trabajo que ella hace no es un trabajo que sea, digamos, como un estudio etimológico, filosófico, digamos, no es esa su intención, sino que pretende, en lo que percibo, reflexionar sobre un aspecto más de orden ético, porque digamos que en términos de una epistemología, digamos, rigurosa, no está propiamente expuesta en lo que hemos leído, sino que me parece a mí que hay una inclinación a hacer una reflexión de orden ético, lo cual me parece pues también muy plausible en el trabajo que ella nos viene diciendo. Y en ese apartado que menciona ella sobre la virtud híbrida, y que lo híbrido está entre lo ético y lo intelectual, cuando menciona a Aristóteles, me deja la sensación de que de todas maneras tiene una lectura dicotómica como si hiciera un énfasis en la lectura dicotómica de Aristóteles, y haciendo pues esa diferencia, ya hace una citica sobre Aristóteles en 11.3a de Ética Nicómaco, cuando dice que existen dos clases de virtud, una dianoética y otra ética, que la dianoética se origina y crece principalmente por la enseñanza y por ello requiere experiencia y tiempo, y la ética en cambio procede de la costumbre, como lo indica el nombre, que varias veces que varía ligeramente del de costumbre, que esa es la cita de Aristóteles. Entonces, digamos que deja un poco de lado el pasaje del libro sexto de Ética Nicómaco, donde Aristóteles ya combina otras disposiciones anímicas, no solamente ya las intelectuales, o las que llama ética, sino que incluye la tecné, incluye la frónesis, la sofía, el nous, y la episteme, ¿cierto? Y que yo considero que en Aristóteles me parece que es, digamos, no adecuado dejar de lado como el conjunto del pensamiento de él y hacer como esa lectura un poco dicotómica que me deja la sensación que la profesora Miranda Fricker pone aquí en el texto. De todas maneras, hay cosas que me parecen que son muy valiosas. Por ejemplo, la conclusión que ella tiene en la página 201, cuando dice: concluyo que son una y la misma virtud, aun cuando el fin último que lleve más propiamente adherido la verdad de la justicia varíe según el contexto. Ahí ya mete un elemento, digamos, más relativista cuando pone el contexto, que de alguna manera también no sé si de pronto tal vez no lo entendí bien, pero al inicio, en los otros capítulos que leíamos semanas atrás, ella le hacía una crítica a Foucault, y en Foucault es muy claro, digamos, dos cosas, que es hacer un análisis siempre desde los discursos y las prácticas con las cuales, digamos, se ejerce el poder, que es lo que ella le hace la crítica a Foucault, que para ella el poder no se da en términos de redes,
Para Foucault el poder no es una cualidad, no lo tiene nadie en la mano, sino que se da siempre en la práctica en los discursos, y ella también le hace como una toma distancia de Foucault de allí, pero no me parece que lo desarrolla mucho. Y acá de pronto cuando asume lo de Aristóteles, me parece que lo divide y al final no logra pues como juntar bien esa hibridez que ella propone, que ella ve allí, que de todas maneras tiene un tinte aristotélico, pero que a mí me parece que en Aristóteles hay que mirarlo en conjunto, como en esas 5 disposiciones anímicas que de alguna manera también las resalta Franco Volpi en el texto sobre Heidegger y Aristóteles, cuando menciona que de fondo lo que Heidegger también tiene muy en cuenta como el pensamiento aristotélico, especialmente Ética Nicómaco. Entonces, me llamó un poco como la atención esa forma de abordaje del pensamiento de Aristóteles, y además me parece que de pronto lo que ella entiende por credibilidad epistémica es creer en la veracidad de las palabras y cómo éstas se adecúan a ciertos hechos que de alguna manera son éticos porque son pues de la vida cotidiana y de la vida práctica, y no propiamente menciona como una credibilidad epistémica que surge de la aplicación de un método científico, digámoslo así, de planteamiento de un problema, de uso de referentes teóricos, de diseños metodológicos, de la forma de la construcción del dato científico. Como que por ahí no va la discusión en cuanto a lo epistémico, que era una pregunta que yo también me hacía en las sesiones pasadas, de ella qué estaría entendiendo por epistémico. Entonces me deja como esa serie de inquietudes este pasaje. Muy interesantes tus preguntas, Edison. Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Yo creo que, bueno, yo creo que ya podríamos repetir. Quien quiera repetir, adelante. Pues la verdad es que ustedes me hacen más preguntas a mí de las que yo tenía, entonces me complican la vida, pero no, simplemente destaco, me parece muy importante lo que acaba de decir Edison sobre la ética, y sí parece, pues digamos que es un motivo de ella muy importante mostrar que se trata de una virtud híbrida y que se trata también de un problema híbrido, y que yo insistía mucho la vez pasada en la percepción, es decir, esto es una teoría de la percepción en donde sensibilidad quiere decir al mismo tiempo percibir correctamente algo desde el punto de vista epistémico, pero también ser suficientemente sensible para no errar en los juicios de credibilidad que otorgamos al testimonio de otro. Y entonces sensibilidad también tiene un sentido moral y a la vez epistémico. Y yo creo que esta, digamos, dualidad entre virtud ética y virtud epistémica aparece, digamos, permanentemente en el libro de ella. Al respecto, de pronto hay un capítulo que pues no vamos a leer porque no alcanzamos, pero si alcanzan a echarle una mirada es el siguiente, en donde creo que hay también una base aristotélica aquí, en donde ella habla de tomar al otro. Es en el fondo una discusión con Craig, que se desprende de esta discusión que ella ha emprendido acá, pero en donde ella quiere mostrar que en cierta forma esta virtud implica no tomar al informante como un objeto, es decir, como un medio para conseguir una información, lo cual supone una deshumanización, sino tomarlo como un fin en sí mismo. Y entonces ahí también está ese aspecto ético tan importante, de tomar, digamos, el otro es un otro que es un fin en sí mismo y no un medio para mis fines. Entonces, nuevamente, ahí ella introduce, digamos, su énfasis ético que Edison ha destacado y que le dan un aspecto muy interesante a esto. Y lo conecto con lo de Mario. Mario decía que, y me parece muy interesante lo que él dijo, y le agradezco su explicación sobre la medicina del siglo XIX y los movimientos feministas del momento, muy enriquecedor, pero también su comentario sobre el aporte fundamental de Fricker como mostrar que siempre en los aspectos epistémicos hay un elemento
ético determinado, particularmente relevante en la medicina, en la cual el paciente no debe ser entendido como una fuente de información, sino como un fin en sí mismo, es decir, como un sujeto con pleno derecho. Y entonces ahí se juntan ambos temas. El caso de la medicina es especial porque es un caso en donde se ve muy clara esa relación entre epistemología y ética, la necesidad de mantener ambas al mismo tiempo. Bueno, yo ahí dejo mi comentario. No sé si quién quiere continuar, quién quiere replicar, pelear, hacerle preguntas muy difíciles a los demás. Profe, Adelante. ahí de pronto también con Kant en el imperativo categórico que obra según una máxima tal que puedas querer al mismo que se torne ley universal, y en esa formulación, la segunda formulación, que es la del sobre el humanismo, que dice que se obre de tal manera que la persona no sea un instrumento, sino que sea también un fin en sí mismo, que es la formulación de la humanidad que hace también Kant. Creo que es la segunda formulación. La primera, la de la naturaleza, y la tercera, pues la de legislador universal. Entonces coincide también con esa segunda formulación de la humanidad que de alguna manera también es muy kantiana, y que de alguna manera pues también reúne como esa discusión sobre la ética que a mí me parece pues muy interesante los planteamientos que hace la autora pues en el texto. Entonces sí, pero me da la impresión de que hay un énfasis más ético en lo que hemos leído que epistemológico, o por lo menos sus desarrollos. Tal vez su intención no es hacer el otro énfasis, sino el énfasis propiamente en el comportamiento, en la convivencia, en lo cotidiano, digamos, en la vida en común que tenemos las personas. Me da la impresión. Muchas gracias, Edison. Aciertas mucho con lo de Kant, que es de hecho el autor que ella cita para justificar esta idea. Entonces sí, precisamente lo identificaste muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? Yo tenía otra pregunta también. Juan Para David, pero Carlos, también ayúdanos con comentarios, no solo con preguntas. Estamos asustados contigo. lo que pasa es que de lo que comentaron me surgen también muchas más preguntas que comentarios que puedo hacer. Es una pregunta puntual, la verdad, y es respecto a algo que también está allí. Y Carlos estaba, digamos, mencionando el problema acerca de identificar cuál fue el origen del concepto de verdad o cómo se fundamenta esta idea. Pero cuando Fricker menciona la teoría de Coady, allí él está explicando, Coady está explicando cómo se genera este concepto de un informante, como era informante, digámosle, de válido o cualificado, bueno, el punto es que, a ver que me distraje, me perdí. El punto es que también acude a esta teoría del estado de naturaleza para fundamentar cómo surge este informante, y según le entendí yo, la cualidad que hacía que valoráramos el informante en este caso como válido, como, digamos, válido, pues, era el hecho de que pues sus juicios fueran verdad, es decir, que se correspondieran con la realidad del mundo, ¿cierto? Sus enunciados. Y creo que también entendí que esto era por motivos como de prácticos, como de necesidades básicas, como, es que no recuerdo en este momento el fragmento, pero me pareció que tenía que ver algo así como que, pues si nos dice que hay un peligro, efectivamente que el peligro sea real, o si nos informa que allí hay, digamos, por decir otra cosa, una fuente de agua, que así sea, y no perdamos nuestro tiempo y recursos explotándonos. Entonces mi pregunta era, también como a título de comentario, si esta perspectiva de la verdad como algo que surge enraizado con necesidades básicas de la vida, no le sirve en algún modo como respuesta o réplica a esas inquietudes que él estaba planteando, o si no, ¿por qué no? Porque digamos a mí esa me surge como la primera idea que se me viene a la cabeza cuando alguien me pregunta o menciona como
de dónde viene o por qué surge ese concepto de verdad en una sociedad. ¿Puedo responder, Andrés? Bueno, gracias, Juan. El problema fundamental ¿me están escuchando? Perdón, es que tuve problemas ahorita con el sonido y me tocó desconectarme. El problema fundamental que yo veo ahí es que la explicación, digamos, naturalista que ella quiere dar, basada en William, del concepto de verdad, es una explicación que adolece de problemas, digamos, teóricos, ¿sí? ¿Y por qué digo que teóricos? Porque uno podría perfectamente apuntar a una explicación de digamos, algo que es tan importante para ella, las relaciones de confianza entre diferentes agentes, sin hacer referencia al concepto de verdad, digamos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues poniendo como criterio, digamos, epistémico, algo que sea completamente diferente a que tus enunciados se correspondan con cómo es el mundo. Porque así como decía Catalina hace un momento, esa me parece una distinción que es bien importante hacer, ¿no? Que es la verdad. Uno puede hablar de la verdad en varios sentidos, ¿no? Como aquel concepto que se usa como predicado de ciertas proposiciones y entonces uno estipula ahí cuáles son las condiciones que deben satisfacerse para que una proposición pueda ser verdadera en ese sentido. Y bueno, y es un tipo de verdad que tiene que ver con hechos, pero hay otro tipo de manera de hablar de la verdad, digamos, ahí la verdad tendría como una especie de valor epistémico, pero también la verdad tiene un valor como semántico, ¿sí? Que tiene que ver también con el significado de lo que expresamos. Y en ese sentido semántico, ahí es donde, digamos, no cabe ninguna teoría específica sobre la verdad. Y era lo que decía Davidson, ¿cierto? Es como que cuando utilizamos la verdad como criterio de significación para hacer que ciertas proposiciones sean justamente significativas, que sea lo que hace verdad a una proposición o no, no es lo importante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el mundo, digamos, como decía Catalina hace un momento, como que ontológicamente yo puedo ampliar mi mundo, ¿sí? Y no acotarlo simplemente al conjunto de hechos que se corresponden con ciertas proposiciones. Entonces, resulta curioso que se quiera defender, por ejemplo, la idea o más bien que la necesidad por la supervivencia sea conducente a la idea de la emergencia, digamos, del concepto de verdad como valor epistémico. Porque los animales claramente han sobrevivido sin ese concepto, ¿sí? Digamos, a punta de ensayo y error se puede sobrevivir, ¿sí? Sin tener un concepto sobre la verdad y sin que la verdad sea el concepto o el valor epistémico primigenio. Podemos poner otros valores epistémicos distintos, yo qué sé, por ejemplo, la coherencia del sistema perceptual, ¿cierto? Sin irnos tan allá como decir que es que el mundo es tal y como lo observamos o algo así, ¿cierto? Y eso tiene relación directa, me parece a mí, para conectarlo ahora con lo de las virtudes epistémicas, intelectuales y éticas, tiene una conexión directa con eso, porque es que si recordamos, el valor, digamos, de las virtudes radica en el éxito al que nos conduce en el alcance de ciertos propósitos. Entonces ella decía, hay como valor intelectual, la verdad es como el gran objetivo, el gran fin, y luego hay como objetivos particulares de diferentes virtudes intelectuales o que corresponden a diferentes propósitos.
La pregunta que uno, o que yo me hago ahí siempre es, bueno, ¿y por qué si hay propósitos inmediatos, digamos, que pueden definir perfectamente qué cuenta como una virtud intelectual o una virtud ética para el tipo de sociedad que deseamos o que queremos construir? ¿Por qué supeditar todo eso a un tipo de valor general mucho más amplio llamado la verdad? ¿No? Solamente por el hecho de que cuando hablamos de verdad hablamos de que no queremos articular, digamos, un discurso social que nos construye de manera tal que sea falso, o sea por la supervivencia, o por qué será, ¿no? Entonces, a mí me parece muy problemático tratar de querer rescatar de alguna manera la verdad como un valor epistémico, primigenio, último, universal, como quizás lo ha mencionado Andrés. Me parece problemático porque seguramente hay otras explicaciones posibles de un lado, y me parece problemático ya, digamos, desde un punto de vista más crítico, y es esa insistencia exacerbada en tratar de poner toda la acción humana en función, toda la acción epistémica humana en función de un concepto eh, que, que, digamos, puede ser completamente innecesario, ¿sí? Epistémicamente hablando, no quizás semánticamente hablando, pero sí epistémicamente hablando, es un concepto que más bien genera ciertas taras explicativas y limita, digamos, un espacio o un universo, digamos, de significación mucho más amplio para dar cuenta de la experiencia y de la acción humana y de las formas de producción y distribución de conocimiento. Es eso. Gracias, Carlos. Yo no sé si estás leyendo como enfatizando mucho la idea de verdad como proposición. Si lo estás introduciendo, si estás introduciendo una lectura muy que hace mucho énfasis en esa idea de verdad como proposición aquí, porque de pronto se podría salvar, o sea, estoy de acuerdo con las críticas que has hecho, pero se me ocurrió oyéndote que de pronto se podría salvar un poco la idea de Miranda Fricker insistiendo en que es un concepto de verdad muy ligado, digamos, a la efectividad de la percepción, a la idea de hacer una percepción correcta, que no necesariamente tiene que ver con hacer proposiciones correctas sobre un estado de cosas del mundo, digamos, no necesariamente, y vuelve ahí a surgir la idea de, digamos, esta distinción que habíamos hecho en la lectura del capítulo tercero, entre lo inmediato, no inferencial, y lo inferencial de segundo orden, y es que nuevamente el tema de la verdad, digamos, proposicional está en el segundo orden, en los órdenes superiores de la cognición. En cambio, en la operatividad inmediata de la percepción, lo que hay es una captación de un sentido. Entonces, aquí parecería que el concepto de verdad de ella tiene más que ver con el sentido semántico que tú destacaste a partir de Davidson, con la captación e identificación correcta del elemento semántico de la percepción y su correcta adscripción a un cierto tipo social identitario determinado, amigo, enemigo, colaborador, etcétera, y no tanto con un sentido de verdad de segundo orden, de nivel proposicional. Digamos, sugeriría yo para tratar de defender su idea. Y por otro lado, yo le veo a esta explicación que ella propone una gran ventaja, y a esta unidad entre ética y epistemología le veo una gran ventaja, y es que propende por una teoría de la acción que es a la vez una acción ética y una acción, digamos, epistémica en el sentido que ella destaca. Es decir, es una teoría de la acción que nos permite dar cuenta del actuar en términos de simplemente movernos y alcanzar o realizar determinadas tareas que requieren un conocimiento de las cosas, pero por un lado, digamos, un lado epistémico, operativo,
Pero por otro lado tiene un elemento ético que es este elemento de hacer un juicio correcto del testimonio del otro. Intentaría defenderla por ese lado, pero siento, y creo que ya lo habíamos conversado contigo, que ella está como a medio camino entre una epistemología tradicional y una epistemología que enfatiza el contexto. Entonces pretende, a veces daría la sensación de que ella pretende como servir a ambos señores a la vez, y eso no se puede. Hay que optar de pronto por uno o por el otro, pero aquí parece que está como en un punto medio. Bueno, dejo ahí mi comentario un poco con lo que surge. Óscar, adelante. Profe, sí, quisiera pues también como recuperar un tema que me parece importante y tiene que ver con el estado de naturaleza. Y me parece que no sé si Miranda Ricker lo hubiese podido desarrollar más, digamos, a partir de otros elementos como los que aparecen en el texto de la mente fenomenológica que estamos leyendo, en el texto de Dan Zahavi y Gallagher, en donde justamente ese ámbito reflexivo le podría dar unos elementos más amplios para justificar este aspecto del estado de naturaleza. Es simplemente pues, un comentario relacionado con eso, porque me parece que hay muchos elementos presupuestos ya en Miranda que podrían bien relacionarse justamente con algunos aspectos que en el texto de Dan Zahavi recobran con mucha validez. Y lo otro, también quería como retomar un poco la pregunta de la profesora Catalina a Carlos, porque me quedé como a medio camino. Cuando ella hablaba de si en esa estructura abstracta, de alguna forma, no contiene un criterio único ético como la autonomía. Me quedé ahí, no sé, no pude pues como mirarlo de una forma más concreta, pero quisiera de pronto que la profesora lo retomara y ampliar un poco la pregunta que de alguna forma suscitaban los comentarios de Carlos. Muchas gracias. Óscar, muchas gracias. No sé si Catalina nos podría. Eso, Sí. muchas gracias. En realidad hacía referencia también, me quedé pensando un poco con esto que decía Carlos de una unidad de sentido respecto a un criterio de verdad, ¿no? Fricker usa mucho la noción correctiva, ¿no? De adecuación, es decir, usa, si se quiere, y ella misma lo dice, un paralelismo entre la percepción, si se quiere, ¿no? Del oyente y la concepción, lo dice literal, cognitiva moral, ¿no? Y esa concepción cognitiva moral, en definitiva, digamos, no está presuponiendo, ¿no? Un poco retomando lo que decía Edison también de Kant, sino está presuponiendo una, ¿cómo decirlo? Una tecnificación, ¿no? Epistémica, en el sentido de hacer una reducción, digamos, yo veo un problema, el reduccionismo epistémico, ¿no? Porque creo que no solo retoma, digamos, una tradición que está vinculada con criterios de verdad correspondentistas, si se quiere, etcétera, sino también porque creo que opaca o hace híbrido ese constructo ontológico que tiene un significado a mi criterio más amplio que el meramente epistémico-fáctico, ¿no? Y que tiene presupuestos, es decir, opaca ese registro cognitivo-moral epistémico, opaca un sentido que es de otro orden a nivel ontológico y que es el propiamente tradicional, el tradicional filosófico, ¿no? Es decir, las categorías que ahí aparecen, cuando uno quiere, por ejemplo, ampliar derechos, ¿no? La ampliación, el derecho a decidir, para poner un ejemplo concreto, ¿no? El derecho a decidir, en el caso de la enfermedad, en el caso de cualquier fenómeno, digamos, que implique una ampliación de derechos, está presuponiendo un constructo, digamos, histórico-filosófico respecto a una idea de la ética, ¿no? Es decir, la ética en sentido fáctico respecto a este proceso cognitivo-moral, ¿no? Presupone un montón de significados situados, digamos, ¿no? Esos significados situados están vinculados a que, por ejemplo, no se puede pensar a la ética de otra manera si no es a partir de el derecho sobre mi propio cuerpo a poder decidir. Entonces, ¿qué presupone, digamos, eso? ¿Eso es meramente cognitivo epistémico? A mi criterio, yo entiendo que ahí queda como un bagaje, digamos, conceptual filosófico que hace
a una recuperación epistémica del tipo tecnificada, en el sentido de pensar, por ejemplo, que la percepción tiene que ser eficaz, ¿no? Con vistas a un fin determinado, explicar, por ejemplo, el acceso a la descripción de un hecho, ¿no? En correspondencia con un criterio de verdad. Es decir, todas esas categorías, en definitiva, las pienso, las entiendo como efectos de un déficit estructural, de una explicación filosófica más originaria, que tiene que ver con presupuestos éticos, ¿no? Que están ir rondando todo el tiempo y que al parecer no se ponen muy en cuestión, ¿no? No se transparentan, digamos, ¿no? Queda ahí como, bueno, esto modifica esto, pero eso sigue con los mismos problemas, en definitiva, ¿no? Es decir, bueno, amplió el derecho en relación a un criterio correspondentista, pero sigo con el mismo problema de origen, digamos, ¿no? Bueno, el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo no deja de ser un criterio ético vinculado con la tradición filosófica, ¿no? Entonces, hay como un error ahí en un criterio unilateral, ¿no? De lo epistémico, unilateral de lo epistémico, que a mi criterio es más amplio y podría ser mucho más provechoso, digamos, para ampliar mundo, ¿no? Esto que decías vos. Eso era lo que veía. No sé, Oscar, si quedó, si clarifiqué u opaqué, o hice una laguna hermenéutica. Yo no sé, yo no tengo lagunas hermenéuticas, sino sobreabundancia de hermenéutica por todos lados, sobre superposición hermenéutica. Bueno, ¿quién nos quiere comentar algo? Vamos, no todo tiene que ser algo súper filosófico, estructural, de crítica o algo por el estilo. Tranquilos, por favor. Los dos ejemplos que ella pone al final del capítulo también me parecen muy contundentes. Cuando ella habla del ejemplo de la implacable buscadora de la verdad, pues en el caso del adolescente, como ese epistemólogo inspector, como ese epistemólogo que si no logra aplicar un método científico verificable, prácticamente inquisidor, pareciera que perdiera un lugar de credibilidad si no logra la corroboración. Y el segundo ejemplo, que es el del conversador justo e imparcial, que me pareció sumamente interesante porque le cabe todo el tema narrativo, todo el tema de las biografías, todo el tema de la particularidad de las vidas, de esas vidas que merecen ser narradas, que merecen ser puestas, digamos, en consideración y en la relevancia, pues con muchísima relevancia, que ahí está pues el trabajo de Paul Ricoeur y la tradición que se retoma pues de la a partir de la fenomenología y la hermenéutica en ciencias sociales. O sea, yo en el segundo ejemplo, yo no sé si de pronto estoy quizás especulando demasiado, pero yo vi una intencionalidad de diálogo con las ciencias sociales, no solamente con la filosofía, sino con otros aspectos que le dan relevancia a la singularidad, a la particularidad, a la vida vivida, a lo único, no a lo generalizable. Entonces, esos dos ejemplos con los que ella termina el capítulo también me gustaron mucho, porque igual no los pone en contravía, los pone como que están en el contexto, que aparece la actitud de esa forma de hacer epistemología, y también la otra forma que no pierde su carácter epistemológico en cuanto a búsqueda de ciertas verdades, pero que están amarradas a la perspectiva ética, que, digamos, de ahí todo el tema de la justicia testimonial, de la credibilidad que se le da al otro, de la importancia de que al otro hay que, digamos, hay que generar un ambiente de conversación
en el que, como dice Gadamer, el otro puede tener la razón y que, como él habla sobre la lectura, de que leer es dejar que le hablen a uno, esa idea que es tan bonita de Gadamer, también hablar es dejar que le hablen a uno, ¿cierto? Conversar es dejar que le hablen a uno de alguna manera. Entonces, ese último ejemplo me pareció que es un esfuerzo que ella hace por no separar lo epistémico de lo ético y que me parece que ahí le salió muy bien al final del capítulo. Edison, muchísimas gracias. Bueno, veo que María Camila y Carlos Andrés tienen levantada la mano, entonces creo que Carlos la levantó primero. Adelante, Carlos, y luego María Camila. Bueno, gracias, Andrés. Justamente con esos ejemplos que trae a colación Edison, yo tuve como una impresión contraria a la de Edison, y es que mi impresión es que justamente con esos ejemplos ella está mostrando que la diferencia entre ética y epistemología es una diferencia que radica en un conjunto de motivaciones, ¿no? Y las motivaciones, digamos, están orientadas a la consecución de ese fin, de esos fines últimos, ¿no? Que en el caso de la epistemología, en el caso de la sí, de la epistemología es la verdad, y en el caso de la ética, pues particularmente para el caso de la justicia epistémica, sería la justicia, ¿no? Pero uno podría poner incluso el bien, ¿cierto? Como el fin ético último. Y me causaba curiosidad porque el conversador justo e imparcial, dice ella, es el que tiene una buena motivación ética, pero no tiene una buena motivación epistémica. O sea, no le interesa la verdad, sino que le interesa es, en últimas, el bien. Y yo en realidad no veía qué era lo malo en el conversador justo e imparcial en ese sentido, porque justamente un poco dándole curso a la crítica que le estoy tratando de hacer, cuando tenemos el caso de la implacable buscadora de la verdad, a quien no le interesa sino solamente la verdad y no le interesa el bienestar, no le interesa el bien, tenemos el caso de alguien que produce en nosotros una cierta reprobación, ¿cierto? Reprobamos un poco como la conducta del que solo se conduce hacia la verdad y no se conduce hacia el bien. Y cuando vemos el que solo se conduce hacia el bien, pero no se conduce hacia la verdad, dice ella, también sentimos como una suerte de reprobación. Y ahí es donde me genera un poco el cortocircuito, porque entonces las motivaciones parece que fuesen construidas, ¿no? En este sentido. Los motivos, digamos, las motivaciones son como socialmente construidas en este sentido. Y obviamente queremos unas buenas motivaciones éticas para hacer un tipo de sociedad que queremos, ¿no? Estable, funcional, igualitarista, etc. Y quizás en otros contextos necesitamos unas buenas motivaciones epistémicas porque sí, queremos que encuentren la vacuna en contra del coronavirus y demás, y queremos que los científicos estén construyendo sus teorías con base en la verdad y no con base en ficción. Pero dado que tenemos estas dos motivaciones distintas, ahí es donde yo veo que es justamente la diferencia entre epistemología y ética, que claramente se pueden relacionar porque tenemos el caso de la justicia testimonial, que sería una especie de híbrido entre lo ético y lo epistémico. Y que en ciertas ocasiones, como ella muestra a partir de los ejemplos, pues pueden priorizar, se puede priorizar sobre una motivación, se puede priorizar sobre otra o se puede priorizar sobre ambas. Pero si se prioriza sobre una y no sobre la otra, no es aceptable. Y si se prioriza solamente sobre, bueno, en fin, si se prioriza sobre la ética y no sobre la epistemología también. Y ahí es donde me parece un poco difícil de aceptar, al menos intuitivamente, el asunto. No sé si ustedes la vean un poco de esa manera, pero
pero si el asunto finalmente radica en la motivación subyacente, digamos, a cualquier tipo de acción que se pueda considerar epistémicamente virtuosa, surge el problema de si esas motivaciones en realidad han sido producidas espontáneamente, o bueno, más que espontáneamente, digamos, universalmente, o están ahí como cosas que hay que alcanzar de manera universal, o si por el contrario han ser parte de esa eh, digamos, producción misma de valores que se han construido en orden a cumplir los propósitos sociales que tenemos. Es eso, que me parece tensionante. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante, María Camila. Hola, buenos días nuevamente a todas. Bueno, no, mi comentario no va tanto en el orden de la discusión que está en este momento, sino era algo que tenía pues en mente cuando estaba realizando la lectura, específicamente al inicio pues de este capítulo, con el tema pues de la genealogía que quiere hacer Fricker. Es que me parece muy interesante, me parece que le va a servir después para, o bueno, también para lo que ya hizo de la construcción del oyente virtuoso, el tema de poner ambos proyectos sobre la mesa, el proyecto de Williams y el proyecto de Craig para la construcción del estado de naturaleza. Y me parece como fundamental el foco que le coloca, o bueno, no, digamos como el énfasis que hace en la cuestión de que para Craig es más importante, bueno, no importante, es que no sé cómo plantearlo acá, sino el tema de que Williams está más del lado del hablante, ¿cierto? De cuáles son las propiedades que debe tener el hablante para reconocer a la persona que le está dando testimonio. Pero en el proyecto de Craig me parece que el foco está más puesto hacia el oyente, ¿cierto? Y cómo el oyente va a reconocer a los buenos informantes de los malos. Entonces, no sé, eso era como lo que quería mencionar. Me parece que si bien ella menciona primero el proyecto de Williams, para su teoría solamente, pues a mi forma de ver, de pronto es un error de comprensión, es más importante el proyecto de Craig en el sentido de que le da un estatus, o bueno, se centra más en la parte del oyente y cómo el oyente, o bueno, el rol que tiene el oyente en el intercambio testimonial. ¿Cuáles son esas propiedades que le van a hacer reconocer o cómo va a tener que entrenar, digamos, su oído para reconocer si le están diciendo algo que es falso, algo que es verdadero, cómo va a creer, si va a estar dispuesto o va a tener pues como propenso solamente a la veracidad o si va a tener como unas propiedades orientadoras que le permitan reconocer que lo que están diciendo no es fiable? Pues era más como reconocer ese punto porque me parece que es importante en la dinámica que Fricker está colocando, sobre todo en la injusticia testimonial, por el plano que ella le da y la importancia que le da al intercambio entre oyente y hablante. Eso era solamente lo que quería mencionar. No era pues muy profundo, pero fue un punto que me parece importante para la argumentación que da Fricker en este libro, ya que le brinda pues como más importancia a la injusticia testimonial y solamente un poquito por allá lo último a la injusticia hermenéutica. María Camila, muchísimas gracias. Sí, coincido contigo. Eso es un aspecto importante porque ella quiere como complementar el esquema, digamos, el modelo de lo testimonial desde el lado del oyente y desde el lado del hablante y completarlo y se sirve de Williams y Craig. Pero yo ahí, digamos, sí noté una especie de trampita, de alguna manera realizada por Fricker o en mi lectura. Me da la impresión de que tal como presenta las cosas Craig, en realidad él se está refiriendo más al hablante y menos al oyente, pero la interpretación que hace Fricker se lo atribuye al oyente y enfatiza el lado del oyente. Me explico. Cuando Craig habla de los indicadores de propiedades, no sé cómo lo habrán traducido, de que alguien está diciendo la verdad,
casi que uno podría pensar que estos indicadores de autoridad o estos indicadores deberían hacer que el hablante se comportase de modo tal que indique a otro que está diciendo la verdad y que su testimonio es confiable. Pero uno puede entonces hacer otra lectura y decir, hay que ser sensible frente a los indicadores del hablante, y ahí es donde ella como que cambia el juego e introduce, digamos, la perspectiva del oyente. No sé, por supuesto, no conozco a Craig, y entonces habría realmente que comparar y hacer una lectura a ver, digamos, si realmente Craig está proponiendo un énfasis del lado del oyente. Desde luego, toda relación de este tipo pues implica tanto al oyente como al hablante, pero me da la impresión de que la lectura de Fricker es una lectura interesada en plantear, por supuesto, las cosas desde el lado del oyente, con el fin de introducir precisamente el concepto, digamos, de justicia testimonial con mayúscula, no sé si lo habrán traducido así en la versión española, con el fin de demostrar que esto es una virtud que se corresponde con la virtud que Williams ha mencionado antes, a la veracidad y a la exactitud del testimonio brindado por el hablante. Entonces, sí me dio la impresión de que era una lectura un tanto interesada de la parte de Fricker, y no totalmente adecuada probablemente a Craig, pero reconozco que no lo conozco lo suficiente. Quería hacer otro comentario y aprovecho para hacerlo. Bueno, frente a lo que decía Carlos, pienso claramente que bueno, Carlos hablaba de que las motivaciones son socialmente construidas, nuestra motivación por la verdad o nuestra motivación por la justicia o más allá por actuar bien con respecto a otro. Pero precisamente el punto de Fricker y la necesidad justamente de introducir esta sociedad mínima y esta genealogía está en establecer estas motivaciones, digamos, por la verdad y por la justicia como motivaciones finalmente básicas de carácter universal, como motivaciones necesarias para una sociedad mínima que en consecuencia estarían presentes en toda sociedad que pueda ser llamada como tal, en toda reunión de dos o más personas que se pongan de acuerdo para hacer algo. Entonces, en el fondo, por supuesto, ella tiene una aspiración universalista y da una explicación un tanto naturalista del asunto. Pero quería llamar la atención finalmente sobre un aspecto interesante, y es que este libro, yo creo que es un libro muy importante y ha tenido mucha aceptación este libro, pero la aceptación del libro no proviene de una justificación universalista de la moral o algo por el estilo. Tampoco proviene de los argumentos filosóficos que da aquí, ni nada, sino realmente la aceptación del libro proviene más bien de los conceptos de injusticia testimonial e injusticia hermenéutica que han brindado luces sobre su aplicación a una realidad social frente a la cual somos históricamente muy sensibles. Entonces, finalmente, es nuestro carácter histórico el que le ha reconocido la importancia de este libro y menos el aspecto, digamos, argumentativo, filosófico y de justificación de su propia filosofía. Entonces, bueno, destaco esto porque es significativo. Finalmente, a veces pesa más la historia de las motivaciones, creo que Carlos lo destacaba también, que la justificación racional de las cosas. ¿Quién más quiere decir algo? Bueno, estamos muy callados, chicos. Estamos sin palabras o en apuría.
Profe, no, de pronto Oscar. ya saliéndome un poco como del esquema en este punto del discurso, ya que hay tiempo y de pronto nadie se ha animado pues como a comentar otro aspecto, quisiera leer pues como que una cita del texto que me parece pues como que de alguna forma nos identifica como grupo de trabajo en el semillero de investigación y que pues aprovechando ya estas últimas secciones que tenemos para estudiar y para estar compartiendo un poco. Entonces, este es como el lema, yo veo una gran cita acá, es lo más impactante de este capítulo. Cito, como han argumentado Nancy Sherman y Head White, me disculpan ahí la pronunciación. Si la timidez y la preocupación se interponen en el camino de la exploración de nuevas fronteras, de la formulación de preguntas atrevidas, de la presentación del trabajo propio para el escrutinio o la aclamación públicas, estamos hablando entonces de un defecto emocional de un sujeto de conocimiento. De manera similar, si el amor a uno mismo se convierte en un engreimiento que dificulta escuchar puntos de vista alternativos, si aplasta los esfuerzos cooperativos y convierte el trabajo en equipo en una cuestión de mando jerárquico, entonces semejante narcisismo es, una vez más, un defecto emocional de un sujeto de conocimiento. Bueno, traigo esta interesante cita porque justamente pues, aparece referido a ese tema cognitivo y lo emocional en este ámbito que me parece pues excelente y que creo que es la cita más valiosa que he podido recuperar en todas las lecturas que he hecho durante el semillero. Muchísimas gracias, Oscar. Tienes razón, digamos, nos concierne en cuanto pequeña sociedad epistémica que realiza intercambios epistémicos y éticos. Y bueno, llamo la atención de ustedes sobre el interés que ustedes mismos han manifestado en este semillero sobre el tema de la educación y el modelo que puede representar este libro para el modelo testimonial, digamos, para explicar las relaciones entre profesores y alumnos o estudiantes. Entonces, sin duda hay una gran productividad aquí. Bueno, de pronto mientras alguien más se anima, yo puedo decir otra cosa y es que finalmente me da la impresión de que este libro termina volviendo como a discusiones de filosofía política en donde se acababa diciendo que era lo más fundamental de los seres humanos, si la solidaridad o una especie de solidaridad básica o una especie de competencia a muerte de unos a otros. Digamos que ella enfatiza la idea de que hay unas tendencias humanas nativas, dice, naturales, a la decepción por el lado de Williams, o a sucumbir al prejuicio por el lado de ella misma y de Craig. Y en ese sentido, la necesidad de las virtudes, pues, permite contrarrestar esas tendencias naturales nativas. O sea, finalmente, finalmente esta discusión se puede poner en relación con otras discusiones en filosofía política, como la frase esta famosa de si el hombre es un lobo para el hombre o no, digamos que cómo se desarrolla esta competencia entre los seres humanos cuando hay situación de recursos limitados, etc. Entonces, en el fondo termina excediendo, por supuesto, el ámbito digamos, del mero intercambio testimonial y se vuelve un asunto prácticamente antropológico. Yo he afirmado que hay una especie como de antropología implícita aquí en el planteamiento de Fricker. Y yo lo veo pues muy claro en este capítulo, particularmente. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Bueno, nos hemos quedado sin palabras, definitivamente. Estoy revisando mis notas también por si quiero
como compartir algo, pues de pronto me parece importante mencionar que vale la pena leer el capítulo siguiente. Yo sé que pues la próxima vez nos vamos a ocupar dentro de 8 días del último capítulo del libro, que en realidad aporta los elementos necesarios de lo que ya hemos mencionado antes con respecto a la injusticia hermenéutica, pero este capítulo que sigue, que habla de la objetivación, es muy, muy interesante. No solo porque, como ya dije, nos permite conectar el tema de tomar al informante como un medio para conseguir información, es decir, objetivarlo, objetualizarlo, o bien tomarlo como un fin en sí mismo, aspectos que también son clásicos de la filosofía política, sino que también, y de la ética, sino que también nos permite relacionarlo con un asunto muy importante en las filosofías del otro, digamos, en particular en la tradición fenomenológica, cuando se reflexiona sobre la intersubjetividad, siempre se caracteriza o se intenta caracterizar el modo básico como nos encontramos los unos con los otros. Y se insiste frecuentemente en no objetualizar al otro, no considerarlo como un objeto, sino como un otro. Entonces, desde el punto de vista hermenéutico, por ejemplo, Gamer hablará de considerar al otro como un tú y no como un ello, como un él. Entonces habla de la experiencia del tú, pero pues no sé, hay muchísimos autores que hablan de esto, incluido el propio Heidegger, que mencionó a alguien en algún momento, habla de la Fürsorge, que es precisamente, bueno, el otro no es una cosa, no es un objeto, sino que es un otro y mi comportamiento con él es un comportamiento de tipo moral. Entonces esto también se podría conectar con esa discusión muy amplia en el ámbito de la fenomenología. Y de pronto destaco otro aspecto que viene un poco de teoría política y es la idea de alienación. En cierta forma, la injusticia testimonial supone una marginalización y, por supuesto, un descrédito del otro en tanto sujeto de conocimiento. Y esa marginalización pues, supone alejarlo de su participación en la sociedad. Al mismo tiempo, carecer de recursos hermenéuticos necesarios pues, supone también una marginalización y una imposibilidad de participar y de comunicar en la sociedad dada lo que está ocurriendo. Pero específicamente en este último aspecto, en la injusticia hermenéutica de la que vamos a hablar la próxima vez, el no carecer de recursos hermenéuticos o categoriales lingüísticos para expresar algo, supone al mismo tiempo un no reconocer un ámbito de experiencia que es propio de la experiencia que tenemos de las cosas y que necesita ser expresado. Esto un poco acerca la discusión o puede acercar la discusión al concepto de alienación. Ustedes saben, desarrollado por Marx inicialmente, implícitamente presente también en Heidegger, en donde la idea de alienación supone que uno se ha alejado de su naturaleza y por supuesto la emancipación tiene que ver con lograr reconocer ese elemento propio de la naturaleza humana y comunicarlo. Entonces, sin querer incurrir en esta idea de una naturaleza que hay que sacar a la luz, es decir, de una naturaleza en un sentido metafísico, fuerte, universal, me parece que el concepto de injusticia hermenéutica tiene aquí mucho de semejante con esta estructura de la alienación y la emancipación. Digamos que conseguir un concepto es finalmente una forma de emancipación y una forma de sacar a la luz un elemento socialmente experimentado relevante para
para la vida de uno mismo en tanto sujeto de conocimiento. Me surge la pregunta de si esta discusión que se ha tenido aquí sobre esta genealogía que pretende, digamos, dar cuenta de una manera, en cierta forma, universalista de esta injusticia y a la vez de esta virtud que le corresponde, me pregunto si esta discusión, digamos, implica también en la última virtud que vamos a leer para la próxima vez y en la última injusticia hermenéutica, algo así como un sacar a la luz un elemento que es esencial de cada uno. Es decir, si ella pretendería también que estos elementos, ¿cómo decirlo? Que estos elementos que van siendo progresivamente identificados a lo largo de la historia como elementos en donde había un vacío hermenéutico, son finalmente elementos connaturales al hombre o al ser humano que tienen, digamos, ese estatuto como de ser una especie de esencia que viene a ser entonces por fin sacada a la luz. Y ahí y relaciono esto con una cierta idea de progreso que parece habitar este libro, una especie como de progreso moral que se puede dar a lo largo de la historia en la medida en que empieza a colmar esos vacíos hermenéuticos que se dan. Entonces me pregunto simplemente si este naturalismo de ella, si esta pretensión de justificar de manera universalista, digamos, los elementos fundamentales de nuestra sociabilidad, como serían la confianza testimonial y la necesidad de recursos de comunicación, pues me pregunto si esto también se presenta, digamos, si hay también una especie de idea de progreso aquí, de corte universalista en la propuesta de ella. Y siento que sí hay algo de eso, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, decía que podemos juzgar las otras culturas y que podemos juzgar otras épocas y mostrar que, bueno, que se estaban cometiendo determinadas injusticias en esas épocas, pues parecería que hay ahí una especie como de progreso. Entonces, se podría casi decir, ella se queja en algún momento en este capítulo de lo poco que ha hecho la historia por la virtud de la justicia testimonial. Digamos que no ha puesto la historia suficiente énfasis y es este recurso a la genealogía el que le da la relevancia que tiene, según ella, la virtud de la justicia testimonial, porque la historia ha hecho muy poco. Entonces me pregunto si de pronto para ella hay una especie de deseo aquí de decir, bueno, hay un avance, hay un progreso, hay una naturaleza humana que se está sacando a la luz y una manera, digamos, de relacionarnos como muy básica. Lo dejo planteado como pregunta porque son, por supuesto, dudas que surgen y que no sé si alguien quiere animarse a responder. Bueno, concluyamos, ya faltan 5 minutos. ¿Quién quiere de pronto concluir este capítulo o hacer un comentario final sobre lo que hemos discutido? Pues, profe, yo me animo ya para terminar el último comentario. Oscar, es el más valiente, claramente. Tú no sufres de timidez ni nada. Me parece buenísimo. Después me retracto y pido excusas si me equivoco. Este comentario último me parece súper interesante justamente porque hace un par de secciones usted también comentaba algo así como que se está sacando a la luz, digamos, otra naturaleza o una segunda naturaleza, o es el acceso a otra naturaleza humana. Eso también me deja a mí como, de alguna forma, también como en esa idea de seguir indagando sobre este punto. Y no sé si podamos, digamos, retomar algún texto o mirar esto en una perspectiva también que se haya tematizado por parte de otros autores, porque me parece muy, muy, muy interesante este aspecto que acaba de señalar al final. Muchísimas gracias. ¿El tema del progreso en particular, Oscar? ¿O qué tema específicamente? ¿O Fricker en particular?
el tema de ese, sí, usted lo señala como un progreso hacia, digamos, sacar a la luz una determinada naturaleza humana, sino que yo lo veo como problemático, pero también muy atrayente en el sentido de que si lo que tenemos es que abandonar, digamos, un estado, digamos, de una naturaleza que está, digamos, en una disposición a hacer cierta injusticia, o más bien tengamos que estemos ingresando a un ámbito justamente de recobrar una determinada naturaleza. No sé si me hago entender, pero es puntualmente eso, qué tipo de naturaleza es a la que se propende justamente, a abandonar una con la que de alguna forma estamos ya en el mundo, por haber nacido en un determinado contexto, o justamente acercarnos a esa y recobrar algunos aspectos de esta naturaleza. Eso me parece que es como una cosa incluso hasta religiosa, hasta muy mística. Muchísimas gracias. Bueno, tomo nota entonces para pensar en nuestra agenda del año entrante, que además no hemos terminado todavía nuestro libro. Mira, acá hay una recomendación de Juan. Todavía no hemos terminado nuestro libro que tenemos que terminar. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Entonces nos vemos dentro de 8 días para continuar la discusión con el último capítulo. Mejor dicho, si alcanzan los 2 últimos capítulos, fantástico, y si no, el último solamente. Y bueno, ya con eso terminamos nuestra agenda de este año, con este contrabando ético, epistémico que hemos hecho, trayendo a colación este libro en nuestro semillero, un poco gracias a la conferencia que nos dio Catalina Barrio. Entonces, bueno, les agradezco a todos y a todas su participación, a los profesores Carlos y Catalina que nos han acompañado hoy. Les agradezco muy especialmente el estar aquí, es muy enriquecedor tenerlos, y muchas gracias por sus comentarios. A todos un abrazo, feliz final de la semana y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, chao, hasta luego. Chao a todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Perdón, no lo olviden, mañana es la defensa de Denis, me acabo de acordar. Invitados. Profe, no hay grabación, no hay grabación de esa defensa.